Dentro de sus principales áreas de interés está la música. En pláticas de desayuno, acabo de enterarme que es música de conservatorio, que el doctor toca lo que es el piano, ¿verdad? Piano, doctor, ¿verdad? Su posición actual es presidente del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Puebla. Y como datos adicionales, comentar que el doctor es geriatra gerontólogo, miembro del Colegio de Geriatría y Gerontología del Estado de Puebla, miembro del Comité Examinador del Consejo Mexicano de Certificación y Medicina Familiar. Es el que está verificando el examen actualmente, así es que hay que poner mucha atención porque muy probablemente nos dé algunos tips de las próximas fichas del examen. Doctor, lo invito, el estrado es todo suyo. Antes que nada, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Bueno, quiero también agradecer a ustedes por haberme invitado. Es para mí un honor estar aquí. No sé. Sí, bueno. Sí, pues agradecer a la Sociedad Neolonesa de Residentes Especialistas en Medicina Familiar aquí de Monterrey, la invitación que se me hace. Sí, bueno. Bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. El tema es VIH en el adulto mayor. Vamos a empezar con un poquito de historia, después ya vamos a entrar en el tema, hablamos un poquito de adulto mayor y hacemos el cierre con conclusiones. 1981 se identifican los primeros casos de deficiencia del sistema inmunológico y ya en el 82 se define por primera vez el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y sus modos de transmisión, que son la sanguínea, relaciones sexuales y la materno-infantil. Dentro de los primeros casos de VIH se encontró el sarcoma de Kaposi y lo encontraron en personas que desafortunadamente, se declararon homosexuales. A partir de ahí se hizo mucha relación con personas que tienen relaciones sexuales con hombres, ¿no? Entonces, ahí fue donde empieza ese tabú. En 1983, el virus de la inmunodeficiencia humana ya se declara VIH-Sida, se le da el nombre. En 1985, en cada región del mundo se notifica al menos un caso de VIH-Sida. La siguiente. En 1987 la OMS establece ya el programa especial sobre el SIDA, más tarde se denomina Programa Mundial del SIDA. Y en Estados Unidos se autoriza el primer medicamento, el AZT, como una primera terapia contra este mal. En 1988, por primera vez se reúnen los ministros de salud en todo el mundo, en Londres, para analizar la epidemia del SIDA. Y se celebra por primera vez, 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. En 1990, investigadores estadounidenses anuncian ya la prueba que es capaz de detectar el virus en sus primeros momentos. En 1991, Estados Unidos reconoce oficialmente al francés Luc Montagnier como el descubridor oficial del virus que causa el SIDA. Pero aquí está, Barry Snousy describe el retrovirus en la revista Science en 1983. Entonces está entre los dos quién descubrió por primera vez el virus del VIH. Aquí ha habido un poquito de especulación, algunos han dicho que no existe el virus. El virus sí existe, ya inclusive ya lo han fotografiado, pero sí existe. Algunos han dicho que nada más es una deficiencia del sistema inmunológico, pero que el virus no existe. Inclusive surgieron algunas personas que tenían esa corriente, pero ya se ha demostrado que sí existe el virus. En 1993 se crea la Fundación Mundial de Investigación y Prevención del SIDA y se valora positivamente la aplicación de tratamientos combinados. En 1994 ya los científicos desarrollan el primer plan terapéutico para reducir la transmisión materno-infantil. En 1995 en Europa Oriental se detecta un brote de VIH entre consumidores de drogas intravenosas. En 1996 se crea el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida, el ONU-Sida, y se presenta por primera vez pruebas de eficacia terapéutica de antirretroviral. En 1999, científicos estadounidenses anuncian el descubrimiento de la forma en que el virus invade las células para multiplicarse en el organismo. Y aquí ya se empieza a ver cómo es el mecanismo, cómo el virus llega y se replica dentro de la célula. Ahorita lo vamos a ver más adelante.
2002, las autoridades sanitarias de China reconocen el rápido aumento de seropositivos en el país. 2003, el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio acuerda permitir el acceso a los países pobres a medicamentos genéricos. Siguiente. 2006, equipo internacional de científicos confirma que el VIH se originó en los chimpancés que viven en África Central. ¿Sí? Esa es otra de las teorías. Se supone que de ahí vino. No se sabe exactamente cómo surgió el VIH. Es un virus, pero es un virus especial. Algunos dicen que fue de los chimpancés. Algunos hablan de otra teoría, que es que tuvieron contacto con sangre de animal, algunas personas. Otros hablan de que Estados Unidos tenía sus laboratorios y tenía ahí el virus y se le escapó. No se sabe en realidad, pero existe. 2007, estudios realizados en África descubren que la circuncisión puede reducir hasta un 60% la posibilidad de contagio por vía sexual. 2008, la Cámara de Representantes de Estados Unidos destina $41 millones a la lucha mundial contra el SIDA. Y la Iglesia Católica de Filipinas ya autoriza el uso de preservativo en matrimonios. Bueno, la infección por VIH se va a caracterizar por un deterioro progresivo del sistema inmunológico. Este déficit origina la mayoría de las manifestaciones clínicas y cuando la respuesta inmune claudica, aparecen las infecciones oportunistas. Y o el cáncer, casi como nos estaba diciendo. Quiere decir entonces que esta enfermedad, todos tenemos células y esas células pueden malignizarse. Nuestro sistema inmunológico lo que hace es que esas células que están en nuestro organismo y que ya están degeneradas, las saca, las elimina. En los pacientes con VIH eso no ocurre, su sistema inmunológico está deteriorado y esas células fructiferan. Por eso es que encontramos el cáncer en pacientes con VIH. El tratamiento antirretroviral actual puede inhibir eficazmente la replicación viral y esta inhibición permite que el sistema inmune agotado experimente una recuperación progresiva. Actualmente se puede medir tanto el grado de deterioro como el grado de recuperación. Filogenéticamente, aquí tenemos las subclases. El VIH tiene grupos y subgrupos. A nosotros, bueno, nada más conocemos el VIH tipo 1, tipo 2, pero tiene más subgrupos. Y eso es lo que hace que genéticamente cambie y que a veces los tratamientos no funcionan. La siguiente. El VIH tipo 1 es endémico de África Central, está extendido a todo el mundo y su pariente del simio más próximo es el chimpancé. La siguiente. El VIH tipo 2 es endémico de África Occidental, se propaga principalmente en la India y en Europa y está emparentado con el virus SIMS del mono, mangabel y el macaco. Aquí hay unos datos de cuántas personas viven con VIH para el 2009. ¿Sí? Son datos, no son tan recientes, pero nos dan una idea de cuántas personas están infectadas en el mundo. La siguiente. Bueno, más de 25 millones de personas murieron por SIDA desde 1981. África tiene 14.8 millones de huérfanos a causa del SIDA. ¿Sí? La repercusión social es grande. A finales del 2008, las mujeres presentaban el 50% de todos los adultos que viven en el VIH en todo el mundo. En países de vías de desarrollo y en la transición, 14.6 millones de personas tienen la necesidad inmediata de medicamentos para el SIDA, para salvar sus vidas. Y de esto solamente el 36% está recibiendo el tratamiento. La siguiente. Bueno, ya hablando de América Latina y el Caribe, México está ubicado en el lugar número 23 y en el número 77 a nivel mundial. La siguiente. Aquí en América Latina también tenemos México, hay pocas mujeres y hay muchos hombres. Esto está cambiando y ya casi se está poniendo a la par hombres y mujeres. La siguiente. Aquí en México, aquí tenemos por año cómo ha ido aumentando los casos de SIDA, ¿sí? Con un total de 70.432. La siguiente. Aquí tenemos de acuerdo al sexo y a la edad.
básicamente había pocos casos en lo que es adulto mayor. Si nos damos cuenta, cuando se tiene el registro a partir de los 60 años y más, está disminuido. Por lo regular hay más en la edad reproductiva y la edad productiva del hombre, y es más en hombres que en mujeres. La siguiente. Aquí tenemos todos los estados, está un poquito amontonado, pero están todos, algunos de los estados que tienen más casos de VIH. El promedio nacional está a partir de esta línea, ¿sí? Y de aquí los que están abajo, bueno, están mejor, ¿no? A partir del promedio a nivel nacional. Los que están acá están sobrepasados. Puebla, pues está sobrepasado, ¿verdad? Monterrey, ¿por dónde está? Nuevo León. Está bien, miren. Está abajo de la media nacional. Adelante. Bueno, les platico un poquito de Puebla, que son los datos más cercanos que tenemos. Por año cómo ha ido aumentando en la comparación a nivel nacional y en Puebla, cómo es que se ha llevado a cabo, cómo ha ido creciendo o disminuido o qué cambios ha tenido. La siguiente. Aquí igual en el hospital de Puebla, en el hospital regional, vemos cómo se divide y cómo se analiza ya a partir de masculino, femenino y cuántos casos en total tenemos. Hasta el 2008 había 514 hombres y 154 mujeres, ¿sí? Y de aquí es de acuerdo a las edades. La siguiente. Ya aquí para el 2008 ya tenemos ahora sí los casos divididos en las edades de 60 años y más, con 32 casos. La siguiente. Bueno, su epidemiología del SIDA aquí en Puebla es lo más cercano que tenemos. Hasta agosto del 2009 en Puebla había 6.370 casos de SIDA, de los cuales 4.907 se presentaron en hombres, representando el 77%, y 1.463 en mujeres, representando el 23%, y el 66% de los casos se registró en personas de entre 25 y 44 años de edad. La siguiente. Bueno, el origen de la infección se está relacionando en un 84% con transmisión sexual, el 4% por transfusión sanguínea y el 1% tiene como único riesgo haber sido donador. El 2% fueron infectados por vía perinatal y finalmente 529 casos se desconoce el origen de la infección, mismos que representan el 9% del total. Vamos a hablar un poquito de la transición demográfica para poder hacer la relación con adulto mayor. Si nos damos cuenta, en estas pirámides poblacionales, desde 1950, 1970, tienen la misma estructura, una base ancha y la cúspide es delgada. Quiere decir que había muchos niños y pocos adultos mayores. Ya para el 2000 empieza a engrosarse un poquito la base y lo que es la punta también empieza a engrosarse. Y las proyecciones para el 2030 y 2050 es que la cantidad de adultos mayores va a aumentar. Entonces, las áreas de oportunidad que tenemos, ¿hasta qué año? Estamos hablando del 2025, 2030, es cuando ya se tienen que establecer todos los programas de geriatría en México para poder solucionar esos problemas a los que nos vamos a enfrentar. Mientras no existan esos programas, no vamos a saber cómo resolverlos, aunque atendamos todos los días adultos mayores, pero no los vemos con el enfoque geriátrico. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es la infección. Aquí tenemos los receptores, el GP41, GP120, estos son parte del VIH y se van a unir a los CCRs y al CD4. La siguiente. Aquí vemos cómo hay un acoplamiento, se fusionan a la membrana. Una vez que pasa, la transcriptasa inversa va a ser una división de ARN a ADN de doble cadena. Este pasa y utiliza el núcleo de la célula a través de una integración. Posteriormente ya va a hacer una transcripción y hace la traducción. Con esto el virus se reproduce dentro de la célula, ¿sí? Se divide y se multiplica y al final se hacen muchos y rompen a la célula y salen ya todos y vuelven a hacer el mismo proceso. La siguiente. Este cuadro nos está indicando cuando las personas están sanas, están en estos niveles.
Habla del CD4, que es la protección del organismo. Es esta línea azul. Esta es la protección del organismo, CD4. Y los virus son los rojos. Es esta línea roja. En un principio, cuando hay una prima infección, tenemos mucha cantidad de CD4. Y estos van disminuyendo a medida que se van rompiendo y los va utilizando, el VIH va disminuyendo. Y este va acrecentándose porque ya está dentro del organismo y empieza a replicarse y empieza a multiplicarse. Pero vean el tiempo, estamos hablando aquí de 3, 6, 9, 12 semanas. Aquí con 500, por ejemplo, de linfocitos de CD4, no va a tener manifestaciones, aunque tenga muchos virus. Puede haber algunos síndromes, a lo mejor fiebre, a lo mejor diarrea, a lo mejor algún problema respiratorio, pero todavía no es muy manifiesto. Si el paciente tiene una buena nutrición, una buena vida y se la lleva bien, hace ejercicio, deporte, puede durar mucho con 500 de CD4. Mientras este no disminuya, no nos va a dar síntomas. Y estos, los virus, se atenúan un poquito. Hay una respuesta inmunológica y hace que se atenúen un poco. Pero ¿esto qué va a hacer? Nos va a tardar el tiempo, en años. Fíjense, todavía en 5 años todavía tiene 500, entre 400 y 500. Puede ser que no tenga ninguna manifestación del paciente. Hasta que va bajando, ¿no? Una vez que ya baja a menos de 250, lo que va a ocurrir es que ya se va a manifestar alguna enfermedad que va a ser la pista para poder pensar que el paciente es VIH positivo o bien que tiene SIDA, porque a veces ya llega con todos los síntomas. Y ya la replicación viral pues ya se va hacia arriba, ¿verdad? A través de los años, porque estos disminuyen, ya no hay nada que los detenga y estos se van para arriba. Y es donde registramos. Estas dos situaciones las tenemos que registrar, CD4 y carga viral. La siguiente. Bueno, dentro de las categorías de VIH tenemos la categoría N, donde no hay síntomas, no hay signos, no hay síntomas. ¿Y por qué la infección por VIH tiene solamente una condición? De la categoría A. La siguiente. En la categoría A tenemos síntomas leves. Aquí lo que podemos encontrar es hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis o infecciones respiratorias recurrentes, sinusitis u otitis media. La siguiente. En la categoría B ya vamos a encontrar pacientes que nos llegan con meningitis bacteriana, neumonía, sepsis, candidiasis, infecciones por citomegalovirus. Si un paciente llega con citomegalovirus, estamos obligados a hacerle una prueba de VIH, y más si es adulto y tiene vida sexual. Es un síntoma pivote. Puede llegar con hepatitis, una herpes simple, bronquitis, herpes zona, neumonía. Si llega con varicela un paciente, igual. No tiene por qué tener varicela, ¿no? A los 30, 40 años. Una toxoplasmosis, igual estamos obligados a hacerle una prueba de VIH. La siguiente. Ya en la categoría C, pues ya es muy franco, ya casi nos está dando el diagnóstico de SIDA. Va a tener candidiasis en tráquea o pulmones o candidiasis esofágica. Si a alguien lo mandan para hacerle una endoscopía porque no pueden curar su gastritis y les dicen que tiene una candidiasis esofágica, están obligados a hacer una prueba de VIH. Un cáncer invasor de cuello uterino, ¿sí? Criptococosis, infección por citomegalovirus otra vez, ¿verdad? A menos que sea en hígado o vaso o los ganglios. Una retinitis por citomegalovirus igual, ¿sí? Afecta mucho la retina. Si el oftalmólogo nos lo refiere así, tenemos que hacerle una prueba de VIH. Sarcoma de Kaposi, con esto hicieron el diagnóstico con los primeros pacientes. Linfoma, cualquier tipo de linfoma, estamos obligados a hacer una prueba. La neumonía, que antes era por neumocistis carinea, ahora es la neumocistis por Girovenchi. La siguiente. Bueno, factores de riesgo de transmisión sexual. Hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Es lo que se ha visto, se ha encontrado, lo que es la prostitución. Otras infecciones de transmisión sexual, los cuales lo que van a hacer es que hacen un rompimiento de la integridad de la mucosa
y eso vuelve más vulnerable a nuestro sistema y el virus entra más fácilmente. La falta de circuncisión en el hombre. La carga viral es un factor importante para el riesgo de transmisión sexual. La cantidad de virus que estén circulando en una persona es lo que va a determinar si se infecta la otra persona o no. Cuando alguien se pica, un cirujano, y sabe que el paciente es VIH, lo primero que tiene que ver es cuál era su carga viral del paciente en ese momento. Eso va a determinar muchas cosas para su tratamiento. La siguiente. Efecto de la edad. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, la edad acelera la evolución del VIH al SIDA y disminuye la respuesta de la célula CD4 en la terapia antirretroviral. La siguiente. Bueno, las personas de edad que viven con VIH-Sida tienen muchos factores de riesgo. El riesgo predominante entre las personas de 60 años y más es el mismo que en los demás grupos de edad. Básicamente el tener relaciones heterosexuales. En este grupo de edad también están presentes factores específicos de riesgo, como las relaciones sexuales de riesgo que no son protegidas, la promiscuidad, infecciones de transmisión sexual o el abuso de drogas. La siguiente. La falta de uso de preservativo es muy importante. En lo que es el adulto mayor, las mujeres tienen una pareja y entonces dicen, bueno, ¿por qué voy a protegerme si ya no tengo el riesgo de embarazo? Es muy importante que nosotros al adulto mayor le preguntemos sobre su vida sexual. A veces, como los vemos mayores de 60 años, pensamos que ya no tienen vida sexual, pero sí tienen vida sexual. Entonces, estamos obligados a preguntar sobre su vida sexual como médicos familiares. ¿Cómo son sus conductas sexuales? Si tiene pareja, si no tiene, si usa preservativo, si no lo usa. Y eso nos va a dar mucha luz a los factores de riesgo. Muchos de los pacientes que se han infectado ha sido porque han estado con personas más jóvenes que ellos, ya sea hombres y mujeres, y estaban infectados y no se protegieron para nada. Entonces, es muy importante que nosotros como médicos familiares veamos qué es lo que está pasando con su vida sexual de nuestros pacientes. Bueno, las mujeres tienden a subir cambios con la edad y con lo cual se vuelven más vulnerables. Básicamente, después de la menopausia, las paredes son finas y la lubricación disminuye, lo cual va a condicionar lesiones y eso va a hacer más fácil la infección. El cuadro clínico va a ser el cansancio, disminución de la memoria, dificultad para respirar, somnolencia, pérdida de peso. Esto puede ser confundido con signos de envejecimiento y esto nos va a dificultar el diagnóstico. El adulto mayor es muy difícil porque muchos de los datos que se presentan en muchas enfermedades son propias de lo esperado en el adulto mayor. El adulto mayor va a perder masa muscular y al perder masa muscular va a perder peso. Eso no necesariamente quiere decir que tenga una enfermedad. Lo difícil ahí es hacer la diferencia entre que tenga una enfermedad o no la tenga. ¿Por qué está perdiendo peso y cuál es la causa? Y eso tenemos que estar muy atentos a esa pérdida de peso, a esa fatiga, ese cansancio que tiene el adulto mayor. Básicamente las manifestaciones suelen aparecer unas 2 semanas después de la infección y la seroconversión se detecta 1 o 2 semanas después del inicio de los síntomas con una prueba de ELISA actual. Por el contrario, se puede detectar un ARN del VIH en plasma la semana previa al inicio de los síntomas. En todos los casos debe confirmarse la infección por VIH mediante la prueba de Western blot. ¿Las que siguen? Muy bien. En el adulto mayor siempre tiene un ajuste en los cambios físicos y emocionales y eso está asociado a la edad y aparte que se está enfrentando a una enfermedad debilitante. Los mecanismos para manejar la crisis son más débiles en la persona de edad, está más propensa a la depresión y menos proclives a asistir a grupos de apoyo. El adulto mayor tiene muchos problemas por este tipo de enfermedades. El primer problema del adulto mayor pues es el viejismo. Quiere decir que son considerados como personas ya no productivas, personas que muchas veces es una carga para la familia. Y así nos llegan los pacientes y nos dicen, es que ya es una carga, ya le tengo que cambiar el pañal, o ya lo tengo que llevar yo con su silla de ruedas. Y este tipo de pacientes, bueno, tienen ese problema, una discriminación en ese sentido.
La otra, si son VIH positivos, pues ya los familiares ya no quieren llevarle a sus hijos, ¿verdad? Ya dicen, no, es que cómo vamos a llevar a sus nietos, mejor lo dejamos, de vez en cuando van, o a veces ya no van. Ese es otro problema. Y lógicamente que se sienten mal los pacientes porque los hijos empiezan a tener ese rechazo. Luego entonces, si el paciente tiene ya la tercera para acabarla, que sea que tenga que sea homosexual, pues entonces ya tiene la tercera discriminación y entonces ya tiene todo en su contra. Ahí es donde entramos nosotros como médicos familiares. Ahí está la verdadera labor. El manejo, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero eso lo da el infectólogo. Nosotros, ¿qué hacemos como médicos familiares? Ahí es donde tenemos nosotros que intervenir. Y eso tenemos que pensarlo desde antes que el paciente nos llegue, ¿sí? Y hay muchas cosas dentro de esta situación que nosotros a veces no las estamos contemplando desde antes de que nos llegue el paciente. Imagínense, nos llega una familia, son dos adultos mayores y a veces se quedan con los hijos y son los dos homosexuales. Y decimos, ¿y esto cómo se maneja? Todas las deficiencias que tengamos como médicos familiares tenemos que ponernos a leer, a estudiar y a repasar. Nunca terminamos de estudiar. Entonces es muy importante. Estamos viendo esta situación, estamos viendo cómo se une lo que es adulto mayor, lo que es las parejas o las familias, que ya son nuevas, de nueva generación, que ya son de personas del mismo sexo y con hijos además. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que manejarlas, tenemos que saber a manejarlas. Bueno, ahí lo dejamos en la reflexión. La siguiente. Bueno, el tratamiento. En el momento actual, el tratamiento es una combinación de al menos 3 fármacos, que es lo que va a dar ya el tratamiento de inicio de elección. Y estas pautas deben incluir 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleótidos, más 1 no nucleótido, ¿sí? Y un inhibidor de la proteasa. Es lo que tenemos que estar combinando, esos 3 grupos de fármacos. La siguiente. Si el paciente está asintomático al inicio del tratamiento, nos vamos a basar en las cifras de linfocitos, los CD4, y de su carga viral plasmática. Si el paciente tiene de CD4 200 células, se recomienda que se inicie el tratamiento, menos de 200 CD4. Ahí es donde vamos a iniciar el tratamiento. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar con los que tienen más de 200? Aquí tenemos pacientes que tengan entre 200 y 350 células. Aquí tenemos que valorar cómo están la carga viral, si esta es baja o es alta, para decidir si iniciamos o no el tratamiento. Aquí, si tuviéramos un paciente, ya le hicimos la prueba de ELISA, ya salió positivo, Western blot positivo, le hacemos CD4 carga viral y nos sale con 200 o más, tenemos que decidir si iniciamos o no el tratamiento, de acuerdo a las condiciones del paciente y a su carga viral, ¿sí? Y en los pacientes con linfocitos de CD4 mayor de 350 células, tenemos que diferir el tratamiento. Todavía no se inicia, ya son VIH, pero todavía no se inicia. Y la carga viral, para que sea indetectable, nos las van a reportar entre menos de 20 o 50 copias. Así lo reporta el laboratorio. Eso quiere decir que tiene muy poquitos virus circulando en su sangre. Adelante. Uno de los tratamientos es los nucleósidos, nucleótido de transcriptasa inversa. Es el primer grupo de medicamentos antirretrovirales. Esto es lo que van a realizar. Fueron hechos en 1987 y lo que realizan es que interfieren con la acción de la proteína de VIH denominada transcriptasa inversa, necesaria para que el virus haga nuevas copias de sí mismo. Este medicamento va a actuar ahí y va a inhibirlo. La siguiente. Inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa inversa. Bueno, este es un segundo grupo, también igual de transcriptasa inversa. Lo que hace es que detiene la duplicación del VIH dentro de las células, inhibiendo la transcriptasa inversa. La siguiente. Inhibidores de proteasa. Es el primer inhibidor de la proteasa y fue aprobado en 1995. Como su nombre lo indica, es un inhibidor de la proteasa, lo cual va a intervenir en el proceso de la duplicación del VIH. La siguiente. Inhibidores de fusión o inhibidores de entrada, así los conocemos.
Estos lo que van a hacer es que inhiben la fusión, inhiben la entrada y previene el ingreso del VIH a las células inmunológicas humanas. La siguiente. Ya para agosto del 2007 surgió un nuevo inhibidor de entrada conocido como Maraviroc. Fue autorizado en Estados Unidos y este nuevo medicamento se conoce como inhibidor de los CCR5. Estos lo que van a hacer es bloquear el correceptor. Si no se unen el VIH con estas células, está inhibido, pues entonces ya no puede ingresar a la célula del VIH y con eso ya no se adhiere a la superficie y entonces ya no se puede replicar. La siguiente. Los inhibidores de integrasa, básicamente lo que hacen es que inhiben la enzima denominada integrasa que el VIH necesita para insertar su material genético en la célula humana. La siguiente. Aquí tenemos algunas combinaciones que se recomiendan para el VIH. Lo que se trata de hacer es un inhibidor de transcriptasa inversa, uno nucleótido, uno no nucleótido y un inhibidor de proteasa. Y ya de aquí van surgiendo otras combinaciones, pero eso va a ir de acuerdo a las condiciones del paciente. Eso es lo que nos va a dar la diferencia entre un tratamiento, qué tratamiento se va a decidir utilizar en el paciente. La siguiente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es promover, mantener y mejorar la salud de las personas de edad, en particular las que tienen a su cargo enfermos de SIDA. Capacitar e informar a las personas de edad sobre el VIH-Sida y otros temas afines. Son temas que no se manejan, que no se tratan. Es difícil a veces abordar al adulto mayor y preguntarle, ya lo decíamos, sobre su sexualidad. Pues más difícil es manejar estos temas, pero tenemos que hacerlo. Prestar apoyo psicológico y asesoramiento a las personas que cuidan a enfermos de SIDA, ya sea en centros asistenciales o en el hogar. Reducir el doble estigma, SIDA y vejez, y otros prejuicios que tienen los trabajadores de la salud mediante la capacitación y la formación. Hay mucho problema con los trabajadores de la salud. Ahí en Puebla, por ejemplo, vemos que las personas no entran, a veces no limpian el cuarto, o a veces quieren consultar a los pacientes desde afuera, están acostados y desde afuera les están haciendo preguntas, no entran a verlos, no los tocan. Entonces es muy importante que nos acerquemos al paciente, que estemos junto a él, no nos va a pasar nada, pero aún existe un estigma de que pueden ocurrir situaciones. En los procedimientos igual, los residentes, nadie quiere hacer, ¿verdad?, la punción lumbar. Dicen, ¿quién la hace tú? No, mejor tú hazla. Nadie quiere hacerla. Cirugía, nadie quiere intervenir a los pacientes. Es otro de los problemas que tenemos y ya tenemos que irnos quitando esos estigmas nosotros porque nosotros somos trabajadores de la salud. Bueno, conclusiones. Tenemos que evitar la discriminación en estos pacientes por ser adultos mayores, ser VIH positivos y tener preferencia sexual del mismo sexo. Las acciones inmediatas es integrar a la familia nuevamente, dando las pláticas, recomendaciones, la vigilancia estrecha, el manejo de familias especiales, como familias con personas del mismo sexo, entre otras familias. Aquí tenemos un poquito lo que es el pictograma del SIDA, ¿sí? Aquí va, ¿no?, la juventud, miren, el Kama Sutra se lo saben al derecho y al revés, luego ya empiezan como que mal, ¿no?, a estar enfermos, caen en cama, ¿no?, les ponen su suero, la muerte. La siguiente. Algunos famosos que han impulsado o que han hecho reconocimientos en lo que es el VIH. Rod Hudson, por ejemplo, famoso en su época. Freddie Mercury. Siguiente. Anthony Perkins. Dice, he aprendido más acerca de amor, altruismo y entendimiento humano de la gente que he conocido en esta gran aventura del mundo del SIDA que en lo que aprendí en el desgraciado y competitivo mundo en el que desperdicié mi vida. La siguiente. Arthur Ashley. La siguiente. El Maggie Johnson, ¿verdad? Dice
Dice, las únicas cosas que han salvado mi vida han sido la detección precoz y los antirretrovirales. Hay personas que se infectaron a la misma edad de él, muchos ya no están y algunos todavía están vivos. Los nuevos medicamentos han hecho que las personas tengan una buena sobrevida y buena calidad de vida. Tom Hanks ha dado mucho dinero y ha impulsado y ha hecho campañas para ayudar a pacientes con VIH. Ashley Judd también. Son personas que se han comprometido con la sociedad y han ayudado mucho, ¿no? Ahí tenemos a Agassi, Kurnikova, Elton John, pues no puedo decir nada. Angelina Jolie también ha ayudado, ha sido altruista. La siguiente. Elizabeth Taylor también tienen asociaciones y ayudan con mucho dinero y comprometen a muchas empresas. Richard Gere también ha ayudado muchísimo a la gente. Él siempre tiene una frase que dice, hay muchos malos, pero nosotros somos más los buenos. Adelante. Bueno, el SIDA se mantiene al acecho y sigue matando. Bueno, ahí damos por terminada. ¿Alguna duda o pregunta para el doctor? Sí, bueno, lo que es el SIDA como tal son síntomas muy característicos. Por ejemplo, en el adulto mayor, en mi estancia que estuve yo, miren, yo estuve en infectología 1 año para poder hacer un trabajo de investigación que después presenté en el Congreso Mundial de Wonka. Nos llegaban pacientes nada más con citomegalovirus, adulto mayor con citomegalovirus, y ese era el síntoma, nada más, citomegalovirus. Y con eso teníamos que investigar VIH positivo. Pacientes que llegan con varicela, adultos mayores, llegan con varicela así como los niños, no deben tener varicela. Tenemos que pensar en VIH. Llegaban por un problema gástrico, les hacían su endoscopía, no, pues tenía el esófago lleno de cándida, VIH, se manda a hacer. Síntomas como tal a veces no lo presentan. Lo más característico es que, por ejemplo, nos digan, tuve diarrea 1 mes y no se me quitaba, y estuve tomando medicamento y no se me quitaba, o se me quitaba un tiempo y regresaba. También ahí tenemos que buscarle por qué tarda tanto en componerse. No debe de tardar, ¿sí? O infecciones respiratorias también. Pueden tener pérdida de peso o no, a veces tienen fiebre, pero eso no nos da el síntoma. Y depende mucho de cómo estén. Si están bien nutridos y están bien cuidados, no tienen síntomas. Y ese es un problema porque siguen teniendo relaciones sexuales. Por lo regular, si ellos siguen teniendo relaciones sexuales a pesar de que saben que son VIH positivos, el problema que tienen es que a veces no se protegen. Cuando no se protegen, se reinfectan y al reinfectarse el virus muta. Y cuando muta es bien difícil darles tratamiento. Entonces ya se tienen que hacer otros estudios especiales para saber qué medicamento es el que más les conviene. ¿Alguna otra duda o pregunta para el doctor? Bueno, nos podemos ver que el SIDA es una de las enfermedades más estigmatizantes que tenemos, llámese niños, adultos, y en este caso en particular los adultos mayores, y que también tienen la capacidad… A ver, doctora. Sí, pasamos una diapositiva y es una gran variedad, aproximadamente llegan entre 15 y 20 diferentes de las que se han descubierto, pero hay más y hay mutaciones y ese es un grave problema. Lo que decíamos, ¿por qué se da la mutación? Porque se reinfectan los pacientes. Entonces ellos tienen la idea que una vez que están infectados, él y su pareja pueden llevar una vida sexual sin protección. Tienen que protegerse para no reinfectarse. Sí, el VIH tipo 1 es el que más, el que se maneja, ¿no? Básicamente. Y hay otras variedades, pero están en otras partes del mundo. ¿Alguna otra duda?
Recordemos que los adultos mayores también tienen derecho a la sexualidad, también la practican, aunque a veces pensemos que no, o inclusive como profesionistas nos dé pena interrogarlo. Vemos la importancia de esta situación para que lo llevemos cada día en nuestra práctica diaria. Doctor, es un placer para mí otorgarle el reconocimiento, doctor Santiago Óscar Pasarán Zanella, por su participación como profesor en el tema VIH en el adulto mayor en nuestro 12 Congreso Regional Noreste de Medicina Familiar. Doctor, placer.